Cordial saludo. En el marco del Seminario de Sistemas Tecnológicos de la Maestría en Educación en Tecnología, se presenta el simulador de colisiones inelásticas en el programa Processing. Este trabajo es presentado por los estudiantes Oscar Eduardo Espina y Diana Carolina Velázquez. En esta diapositiva vemos una animación que fue realizada por una niña de 11 años en la que se muestra cómo se puede concebir el rebote de unas bolas sobre una caja de colisiones. Parte del principio del hitbox. Este hitbox o caja de colisiones es un método que se emplea en los videojuegos para simular las colisiones en 2 dimensiones. Se simula la caja de colisiones y se modela todo lo que sucede en ella. Para este ejercicio se toma como referencia el trabajo de grado de 2 estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Blanco y Céspedes, de 2021. Su investigación documenta cómo se han simulado las colisiones físicas y cómo se han ido mejorando dichas simulaciones. También evidencian cómo las simulaciones involucran parámetros físicos tales como la velocidad, la aceleración, el peso y demás elementos. El primer videojuego que relacionan es el Pong, o también conocido como telebolito, muy famoso en la década de los 70. Estas simulaciones de colisiones también se han empleado en otro tipo de videojuegos como de deportes, disparos, entre otros, con el fin de desarrollar la narrativa del videojuego y que el jugador se sumerja en este mundo. En su investigación, Blanco y Céspedes realizan algunas observaciones sobre el rebote de las bolas. En primer lugar, destacan que algunas bolas rebotan más que otras. Esto depende del tamaño de las bolas. Un segundo aspecto es que si se deja caer una bola, esta no rebota hasta la altura inicial, porque en las colisiones inelásticas las bolas pierden energía en el momento del rebote. Un tercer aspecto es que las pelotas rebotan distinto en distintas superficies. Y finalmente destacan que las pelotas rebotan diferente cuando golpean un cuerpo en movimiento. Esto depende del ángulo de choque. Para llevar a cabo las simulaciones de colisiones inelásticas es importante tener en cuenta algunos interrogantes sobre el rebote de las bolas. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué una bola no rebota hasta su altura inicial. También cómo afecta el rebote la superficie del piso, o cómo rebota una bola cuando golpea otra bola, entre otros interrogantes. Estas consideraciones se pueden incluir en el programa de simulación, y es importante tener en cuenta que a más consideraciones reales, mayor va a ser el acercamiento de la simulación a la realidad. Hablamos ahora de qué variables básicas desde la programación incluye el simulador. Tenemos que tener en cuenta que hay variables físicas complejas, ¿sí? Como el momento, como la energía, como incluso la aceleración, pero desde el simulador se abrevian estas variables para acercarse simplemente a hacer modificaciones simplemente desde la velocidad. Entonces este programa que se genera maneja el de número de pelotas, número de bolas en el simulador, que explicaremos más a profundidad. Maneja una ganancia o una constante de resorte de las pelotas, es un valor decimal conocido como coeficiente de restitución, y aplica pues la ley de Hooke del resorte. De acuerdo al valor de la constante, pues se genera el K por X, ¿cierto? Entonces el K por X, el K sería la constante y el X sería el desplazamiento, y eso nos indica qué tanto rebote o qué tan blandas o qué tan elásticas son las pelotas, qué tanto absorben, asimismo qué tanto solapan una pelota a otra cuando se están chocando. La gravedad que se simula acá no como una aceleración, sino como una velocidad de atracción hacia el eje del eje ordenado, el eje Y. Y una cuarta variable que es la fricción, que se ve no como una fuerza, que es lo que opera en la realidad física, sino se trabaja como una velocidad que se resta de la velocidad original del móvil, del cuerpo,
en movimiento. Es una velocidad negativa que supone el desplazamiento o movimiento de las pelotas. Esa fricción opera tanto cuando una bola choca con otra o como cuando una bola choca con el piso. Pero en la realidad pues lo podemos ver como la energía que va perdiendo, la energía cinética que se va desgastando, o energía disipada. Bien. En el programa que se trabajó no partimos de cero, partimos de un programa que ya existía, pero pues se le hicieron modificaciones para que fuera funcional para lo que queríamos. Entonces en este programa se crea una clase que se llama bolas, que es define un constructor de un objeto con algunos parámetros como posición, diámetro, el identificador del desplazamiento y una variable llamada otros. Hay funciones en processing típicas como el setup o draw, pero hemos creado otras funciones, o se han creado otras funciones, una que se llama chocar, que es la que simula la colisión, mover, que genera, a medida que hay choque o desplazamiento, se genera una nueva bola, y mostrar, que dibuja el círculo como tal. Bien, vamos ahora a explicar, esas son las referencias del documento que encontramos de Blanco y Céspedes. Vamos a hablar del simulador. Entonces acá primero lo vamos a ejecutar. Bueno, antes de ejecutarlo, entonces tenemos 4 variables que acabamos de mencionar, ¿sí? Son variables aleatorias. Esto más adelante en el programa debería o tendría que poderse controlar en tiempo real, pero pues aún no hemos llegado a ese avance de ponerle botón y ponerle con control de scroll, que pues, bueno, eso siempre tiene su tema acá en el programa, que no hemos trabajado antes. Se había trabajado, sí, pero la versión de Arduino ya solo en Arduino, pero el programa de Arduino es hijo del processing. Bueno, entonces hay cosas que son parecidas, pero pues muchas cosas nuevas. Entonces actualmente nos genera los parámetros de forma aleatoria en un rango que se ha definido. Bolas entre 5 y 25, constante de resorte entre 0.03 y 0.07, ¿cierto? O sea, muy poco resorte a alta elasticidad de la bola, una gravedad que oscila entre 0.02 y 0.05 y una constante de fricción negativa que va entre menos 0.6 a menos 0.9. Cuando ejecutamos el código, pues tenemos esta simulación de bolas y vemos como las bolas se empiezan a chocar entre sí de acuerdo a un parámetro que es aleatorio en este momento. Aquí tenemos como las bolas se solapan, pero pierden energía, pierden momento, hasta que pues si uno deja pasar mucho tiempo la simulación, pues las bolas tienden al reposo, no un reposo absoluto, porque siempre hay como un movimiento constante, pero pierden energía. Si volvemos a ejecutar el programa, tenemos que poner un botón también de reiniciar. Metemos se generan unas nuevas variables, por tanto una nueva simulación que opera bajo otros parámetros diferentes. Bien, ya para hablar como tal del programa como tal, entonces ya definimos las cuatro variables. Se crea una clase llamada bolas. Acá simplemente se está llamando, se hace una instancia de la clase creada que se llama bolas. La clase bola genera los siguientes desplazamientos: x, y, el diámetro, el identificador y un vector bola que maneja una tercera variable llamada otros. Esta instancia que toma los mismos, este es un constructor que toma los mismo nombre de la clase y le pasa los parámetros. ¿Listo? Entonces esa bola se llama acá, como ya se crea las bolas. Entonces acá creo un vector, ¿sí? Un array con el número de bolas que se han creado, donde cada bola pues tiene sus valores, cada bola pues tiene sus propios parámetros. O sea, si tengo 10 bolas, pues tengo un arreglo de cada elemento, contiene todos los parámetros de cada bola. En el setup generamos un lienzo. Esto se tomó de acá,
lienzo algo elaborado en Paint, ¿cierto? Que tiene unas dimensiones en píxeles y ese es el fondo de la imagen. Listo, entonces acá está el tamaño del lienzo, y lo único que hace esta función setup es generar el número de bolas. Para de int igual a 0 hasta el número de bolas incrementado 1 en 1, pues genera un vector bolas, y donde cada i es entonces el número de bolas necesarias, donde llama o donde crea el arreglo de bolas según la clase llamada bola, donde su posición máxima será hasta el extremo derecho y su posición y máxima hasta el alto del lienzo. ¿Sí? O sea, la ubicación máxima de la bola acá la estamos limitando, estamos dejando un rango de diámetro entre 30 y 80 píxeles, y pues acá estamos llamando a las bolas. Listo. Si yo quisiera quitar el contorno del dibujo, pues descomento este no stroke, pero nos gusta más acá. Acá estamos creando una bola con cierto color y con cierta transparencia para que pues se siga viendo el fondo. Todo eso es modificable. Hasta ahí va la función setup. La función draw carga una imagen. Este es un recurso para cargar una imagen en JPG ubicada en el punto 00 llamada fmaestría. Entonces, y esta es la más importante para la instancia bola. Desde la bola hasta el número de bolas vamos a crear las tres funciones: chocar, mover y mostrar simultáneamente. Entonces, si hay un choque, pues va a haber un movimiento y se va a borrar la bola anterior y se muestra una nueva bola. Esto es lo que genera realmente el cambio o el movimiento dinámico de las bolas. Entonces acá ya mostramos esta clase bola. Acá estamos creando la función chocar, ¿sí? Que también desde el identificador que tengo más 1 hasta el número de bolas, y repito el proceso por cada bola. Entonces ahí lo que hago es definir unos desplazamientos en x y y, definir la hipotenusa como la raíz cuadrada de los cuadrados de las distancias en x y y, definir la distancia mínima, que es una distancia que me muestra en qué momento debe haber un choque. Si no hay distancia mínima entre dos elementos, pues no va a haber choque. Eso se basa pues en el tema de los radios, ¿no? Entonces, cuando la distancia es menor a la distancia mínima, entonces generamos el arreglo de choque, que es definir unas variables, obtener el ángulo, ¿sí? Y definir un objetivo aplicando pues la ley que el componente trigonométrico del ángulo, es decir, para sacar el desplazamiento en x y en y. ¿Listo? Entonces definimos una velocidad de colisión en x y en y que se afecta por la constante de resorte ya definida anteriormente, ¿cierto? No es una aceleración, sino es una velocidad de colisión. Y pues disminuimos, de acuerdo a la colisión, disminuimos la velocidad en x y disminuimos la velocidad en y a medida que se genera la colisión, y eso se repite pues por cada bola de forma dinámica. También tenemos acá la función mover, donde la gravedad afecta positivamente la velocidad en y, ¿cierto? Y la velocidad, la posición x se incrementa por el valor de la velocidad en x, se va aumentando, se va iterando, y la posición en y se va modificando por el factor de velocidad en y. Entonces acá estos son los casos cuando hay un rebote, tanto como si hay un rebote con una bola o como si hay rebote con un borde. Listo, entonces acá aquí opera pues el tema de la fricción, depende de los casos. Aquí es para cada opción, ¿no? Acá es cuando coge el borde derecho, acá es cuando coge el borde en x, el borde derecho, el borde izquierdo, el techo,
y la ordenada en 0. Listo. Y ya simplemente la función de mostrar lo que genera es un círculo en X y en Y, donde el diámetro, o sea, porque como se crea una elipse, pues el diámetro es el mismo tanto en X como en Y, o sea, es el diámetro. Listo, esa sería la función del simulador inelástico, que como ya se mostró, pues aún se puede enriquecer con más botones, más controles, y sobre todo pues para que los estudiantes entiendan un poco acerca de cómo podemos simular las colisiones cambiando los diferentes valores de fricción, de constante de resorte, de aceleración de la gravedad y del número de bolas. Gracias por su atención.